Vamos a hablar rápidamente de qué ha pasado en California, porque después de las elecciones, Trump salió en un programa muy cabreado llamando fraude a lo que estaba ocurriendo, bueno, en esas elecciones. Your elections in this country, we're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN. You're one-sided crooked network. So let's call it quits, because I've had... ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! Y dirás, cabrón, pero si fueron el 2 de junio, ¿por qué sacas el tema ahora? Pues porque ahora han terminado de contarse los votos por correo, amigo. Sí, en California tardan semanas en terminar los conteos. Ahora verás por qué. A ver, hace poco en California han tenido lugar, como ya he dicho, varias elecciones al mismo tiempo. Vamos a centrarnos únicamente en las elecciones estatales y comentaremos un poco las locales en Los Ángeles, que son las que han provocado los comentarios de Trump. Dentro de estas elecciones había varios candidatos dándose hostias por rascar los últimos votos indecisos y tal, ya sabéis. El martes por la noche empiezan a contar los primeros votos de las estatales y ya va saliendo como ganador Steve Hilton, el candidato republicano de Trump. Entended algo, California en general ha ido cambiando entre republicanos y demócratas en lo que a gobernador se refiere, pero es verdad que el último republicano al mando fue Schwarzenegger y salió en 2011. Fui electo para dirigir, no para leer. Desde entonces los demócratas han gobernado 4 términos seguidos consecutivamente. El que está ahora mismo es Gavin Newsom, que ya cierra su segundo término y no puede volver a presentarse. Todo apuntaba un poco a que, tal como estoy diciendo, los republicanos iban a romper el ciclo demócrata, pero empiezan a pasar los días y de repente Hilton empieza a bajar y el demócrata Xavier Becerra empieza a subir. Hasta que el viernes lo adelanta definitivamente y gana esta primera vuelta. Porque sí, esto funciona con 2 vueltas. En esta primera vuelta es todos contra todos y los 2 más votados pasan a la segunda. Por poder podían haber pasado 2 candidatos republicanos, por ejemplo. El sistema es bipartidista, deben votar a uno de nosotros. No, yo votaré al candidato del tercer partido. ¡Adelante! ¡Tiren su voto a la basura! Esto mismo acabó ocurriendo también en las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles. Brad era el candidato republicano y en un inicio empezó a posicionarse como uno de los elegidos para la segunda vuelta hasta que fue adelantado por la demócrata Karen Bass y la independiente de izquierda Nithya Raman. Y dirás, ¿cómo coño ha pasado esto si los republicanos lideraban los conteos en un inicio? Estadísticamente hablando, resultaría lógico pensar que una vez se ve marcada una tendencia, el conteo mantiene un crecimiento proporcional. Esto es lo que Trump ha dicho en esa entrevista de televisión, que todo huele muy mal y que aquí hay gato encerrado con los conteos, que los demócratas estaban robando elecciones de California. Pero quizás las cosas no son tan turbias como podría parecer en un inicio. O sí. Yo te cuento lo que hay y ya decides tú luego, pero antes ya sabes, me gusteada, compartida, suscribida, comentada y dicho eso, vamos al lío. Y tal como dije, Gavin Newsom, el gobernador demócrata, no puede repetir y ha agotado ya su mandato. Así que a principios de este mes se dieron las primarias para elegir quién compite en noviembre por su silla. En esta primera vuelta se peleaban 61 candidatos, por eso a toda esta primera vuelta la llaman la jungla, porque sobreviven los 2 más fuertes. Y tal como dije, no tiene que ser un demócrata y un republicano, pueden ser 2 demócratas, 2 republicanos, 2 independientes. De hecho, los demócratas estaban acojonados porque las encuestas daban la victoria en primera ronda a Steve Hilton y al sheriff Chad Bianco, es decir, 2 candidatos republicanos que se disputarían la silla del gobernador en un feudo demócrata como es California. ¡No pasarán! ¡Los fascistas no pasarán! Al final ya lo sabéis, los 2 finalistas son el demócrata Xavier Becerra en primera posición y el republicano y candidato de Trump Steve Hilton en segundo lugar. Pero la cuestión aquí es, ¿por qué el resultado tarda días en cerrarse? ¿Por qué fue cambiando? Bien, en California mucha gente vota por correo. Tú te registras como votante y te mandan la papeleta a casa. Y a diferencia de otros lugares en los que tienes que votar con bastante tiempo de antelación a la fecha de las elecciones, en California puedes hacerlo hasta el propio día de las elecciones. Y ese voto vale aunque llegue 7 días más tarde. Por no hablaros de que los condados tienen hasta 30 días para terminar sus recuentos. Obviamente todos los votos presenciales están en las urnas y se cuentan al terminar la jornada de votación, y los que llegan por correo se procesan más tarde. Pero ¿quién suele votar por correo y quién suele hacerlo de manera presencial? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Pues estadísticamente el electorado demócrata es más propenso a hacerlo por correo y el republicano suele hacerlo precisamente en las urnas. Por eso la misma noche empieza siendo completamente republicana tanto en Los Ángeles como en California en general. Pero conforme llegan los votos se va poniendo más equilibrada la cosa. Bueno, al menos en las estatales, porque tal como dije en Los Ángeles, la carrera final será entre demócratas y los que están a la izquierda de los demócratas. De hecho estuve mirando y esto en Estados Unidos se llama espejismo rojo o giro azul. No es que aparezcan nuevos votos, es que tardan en contarse los que llegan más tarde, y los que llegan más tarde suelen ser demócratas. Pero claro, esto es perfecto para usar estas elecciones como altavoz para denunciar robo y así movilizar a los republicanos con el miedo al pucherazo de la izquierda de cara a noviembre. Esto importa porque, tal como dije, California es algo con lo que los republicanos tal vez ni contaban, ya que desde Schwarzenegger que no gobiernan ahí. Y ya en Los Ángeles ni te cuento, que el último alcalde republicano que tuvieron fue del 93 al año 2001, y antes de eso hacía 36 años que no entraban.
volveré. California es un estado que tiene la hostia de PIB, hablamos de cerca del 14% de todo Estados Unidos, y esto se debe a que tienen Silicon Valley, Hollywood, defensa, universidades, biotecnología, puertos y un largo etcétera. Dicho eso, sí que está peor que muchos estados en lo que a pobreza real se refiere, la pobreza que se calcula ajustándola al coste de vida. Es decir, que tú puedes cobrar $10.000 al mes, pero si tu alquiler, comida y servicios suficientes para sobrevivir te cuestan 15.000, pues eres pobre realmente. Es uno de los estados con mayor pobreza de todos, alrededor del 18% frente al 12,9% que hay en la media nacional. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! De nuevo, no es que los sueldos sean bajos, pero es que el dinero te cunde muy poco en esta región. Los alquileres están por las nubes, es casi imposible comprar vivienda, la gasolina está cara, hay impuestos muy altos y, de nuevo, un largo etcétera. Por eso, tener un salario alto en California puede ser muy vistoso de cara al exterior, pero tal como digo, ese salario te da para comprar muy poco allí y por eso veis tantísima indigencia. Esto en realidad parece malo, pero para los demócratas es oro, porque son percibidos como los mejores amigos de los que no llegan a fin de mes, así que acumulan mucho voto en zonas pobres, y al mismo tiempo California es un núcleo intelectual entre Hollywood y Silicon Valley, por lo que muchos ricos también votan demócrata por simple conveniencia social. Por eso los republicanos, la derrota en Los Ángeles o el hecho de no haber pasado dos candidatos a segunda vuelta en las estatales, pues no les es una sorpresa, contaban un poco con ello. Trump sabía perfectamente que lo que estaba ocurriendo en California era el espejismo rojo, que el votante republicano vota presencial, que las mesas iban a arrojar unos primeros resultados muy favorables para los republicanos y que conforme avanzase el conteo por correo, la cosa se iba a poner más azul que roja. Dicho eso, para Trump todo esto es el caldo de cultivo perfecto para decir que todo es un robo y calentar al votante republicano nacional, visto que las elecciones de medio término son pronto. Y a esto súmale que ha habido paquetes de miles de votos por correo en los que no había ni una papeleta para los republicanos, y eso estadísticamente hablando es muy improbable. Es decir, al menos un voto tenía que haber. Trump en esto es un trilero, acusa de robar las primarias de gobernador y la alcaldía de Los Ángeles y además te mete algo así como que los votos están bajo investigación de la Fiscalía Federal en Los Ángeles. Pero lo que no te cuenta el listillo es que hasta él ha votado por correo en Florida, este mismo año, sin ir más lejos. O sea que este tipo de voto por correo es un fraude solo cuando nos interesa a cada uno, ya sabéis. Esto no quita que hay un debate real que la gente está teniendo y que me parece súper legítimo, que es que en pleno 2026 no tiene ningún sentido tardar semanas en contar los votos. Y no te gritan fraude, pero sí te dicen que esto desgasta muchísimo la confianza, algo que me parece difícil de negar. Pero esperad, que ahora viene lo que de verdad puede cambiar todo esto, y no lo digo así como clickbait, sino porque de verdad es gordo. Esta queja, que a muchos nos parece que tiene sentido, está pendiente de que el Tribunal Supremo en Estados Unidos se pronuncie. Ahora mismo están con el caso de Watson contra el Comité Nacional Republicano. Este caso viene de Mississippi, que permite contar papeletas con matasellos a tiempo, aunque lleguen hasta 5 días después de las elecciones. Yo insisto en que esto me parece que afecta mucho a la credibilidad de las elecciones. Si tú quieres votar por correo, lo lógico es que tengas que hacerlo con antelación para que todo se pueda saber el mismo día de las elecciones. Y aquí no hacemos eso. De hecho, el Partido Republicano lo demandó con un argumento que no es ninguna gilipollez jurídica, y es que alegan que la ley federal dice que el día de las elecciones es ese día, el primer martes después del primer lunes de noviembre, y si la ley fija un día, dicen ellos, los votos deberían estar recibidos ese día, no solo enviados. O sea que cuando en Estados Unidos se habla de el día de las elecciones, pues no se convierta ese asunto en el mes de las elecciones. Y por ir anticipando un poco hacia qué lado va a caer la decisión, en marzo se expusieron los argumentos y los conservadores estaban bastante receptivos a la idea de cargarse esta ley de Mississippi. De hecho, esta sentencia se espera para finales de este mismo mes de junio o para principios del mes de julio, así que ahí veremos qué pasa con el tema de la votación por correo en las elecciones de medio término. Porque además, escuchadme, hay 15 estados, además de Washington DC, con reglas parecidas a esta del periodo de gracia, un periodo para contar los votos que va mucho más allá del día de las propias elecciones. Si el Supremo dice que solo valen los votos recibidos el día electoral, se pueden ir a la mierda las elecciones de medio mandato en Estados Unidos para los demócratas. De nuevo, porque estadísticamente hablando, el demócrata vota por correo y el republicano lo hace presencial. Si haces que el demócrata tenga que ir presencialmente, por pura estadística va a haber unos cuantos que ni vayan, y si te cargas el periodo de gracia, los votos que no lleguen el mismo día no se cuentan igualmente. Y si no te has dormido hasta ahora, aplica esto a las elecciones en California, donde los candidatos republicanos encabezaban los resultados al inicio y tienes que el voto demócrata se desplomaría. Es que he mirado el dato y solo en 2024 llegaron tarde, pero de manera legal, unas 750.000 papeletas en todo el país, y solo en California venían 373.000, o sea, la mitad del voto por correo nacional. También os digo que si por lo que sea el Supremo decide cargarse este periodo de gracia, hay una doctrina que se llama la doctrina Purcell, que dice que los tribunales no pueden cambiar
cambiar las reglas justo antes de unas elecciones para no liar a los votantes. Así que los jueces tal vez podrían declarar ilegales esos plazos, pero dejarlos en pie para este noviembre. ¿O no? Y eso va a condicionar muchísimo las elecciones. Si lo pensáis, es curioso cómo Pedro Sánchez y Trump son tan parecidos. Ante unas elecciones futuras, cada uno está moviendo el tablero para tratar de seguir a flote. Trump, por su parte, intenta cargarse el voto por correo porque favorece a los demócratas. Y Pedro, por la suya, está en plena implantación de la artimaña esta que es la ley de nietos, con la que pretende nacionalizar a votantes de focos de izquierda, como Buenos Aires en Argentina, para que, aunque no hayan pisado España en su puta vida, puedan votar por correo y repartir esos votos donde le convenga para ganar escaños. Si aquí al que no corre vuela. Maravillosa jugada. Lo que estás viendo es el manual de cómo se erosiona la confianza en un sistema electoral sin necesidad de tocar una urna siquiera. No hace falta probar el fraude, solo basta que huela a ello. Y es fácil cuando usas un sistema lento que quita la confianza al electorado. Al final, dejar dudas es mucho más fácil que dejar certezas. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos en comentarios. ¿Crees que los demócratas hacen algún tipo de tongo con el voto por correo o Trump está metiendo miedo para movilizar a su electorado? ¿Qué piensas que decidirá el Supremo? ¿Cargarse el periodo este de gracia dejando fuera cientos de miles de votos demócratas o permitirlo al menos para las de medio término? Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Como Gryffindor tiene los colores de España, 7.000 millones de puntos más para Gryffindor.